tallos sobre la maceta o el soporte de donde se desarrolla. A ver, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Me cortó? Ahí, ¿sí? ¿Me pasó? Sí, varias. ¿Eh? ¿Qué le pasó? Bueno, ya. Bueno, acá están algunas de mis plantas cultivadas. Yo en el verano las tengo al exterior, con un techito de apenas 30, 40 centímetros, porque no tiene más, pero el sol no le da para nada en forma directa. A mí se me cultiva bastante bien de esa manera. Lo único que después, en invierno, cuando empieza el frío, las tengo que llevar adentro. Las tengo, ahora van a ver cómo las ubico. Bueno, las características de estas plantas es que tienen robustas raíces aéreas formadas a lo largo del tallo de la base. Las espigas florales emergen de las axilas de las hojas inferiores en varios momentos del año, principalmente en la primavera y el verano. La planta puede alcanzar alturas considerables, por lo que son sumamente llamativas cuando están en floración. Las flores redondeadas miden más de 7 centímetros de diámetro cada una y tienen una duración de varias semanas. Tienen hojas envainadas alternas, dispuestas en dos filas opuestas, pueden tener formas diferentes. En efecto, su conformación es clasificada en tres grandes grupos. Bandas con hojas planas, ellas requieren de abundante sol de la mañana, pero necesitan estar resguardadas en sombra a partir del mediodía, especialmente en la temporada de verano. Banda con hojas cilíndricas. Son plantas que necesitan abundante luz todo el día y tienen que ser cultivadas al exterior. Banda con hojas intermedias. Son plantas que deben ser cultivadas en el exterior con buena luminosidad, sin sol directo. Vemos las raíces. Las raíces son grandes y carnosas y poseen un tejido esponjoso llamado velamen que ayuda a la absorción del agua y nutrientes. Crecen libremente, lo que le permite absorber toda la humedad posible del medio ambiente. Híbridos. Algunas variedades florecen más fácilmente que otras. Existen maravillosos híbridos azules o malvas que contienen las especies Vanda cerulea y Vanda sanderiana. Vemos la luz de las bandas. Necesita estar en un lugar bien iluminado, aunque muchos ejemplares pueden aclimatarse a vivir a pleno sol. Estos que están a pleno sol a veces no presentan un aspecto demasiado saludable. Entonces, los ejemplares pueden estar en el exterior, en una zona muy iluminada, pero con sombra parcial, sin la luz directa del sol, que podrá dañar severamente las hojas y deshidratar las raíces. Temperatura y riego, y la humedad. Necesita bastante calor para prosperar. Las temperaturas mínimas no deben bajar de los 10 grados centígrados y las máximas no deben sobrepasar los 35 durante el día y los 15 centímetros y los 15 grados centígrados durante la noche, hasta los 20. Una exposición prolongada a temperaturas bajas afectará su crecimiento y su floración. Esta es una planta que por lo general se cultivan en cestas colgantes, con todas sus raíces expuestas que caen libremente hacia el suelo. Para este tipo de cultivo es necesario regar con frecuencia, llegando a necesitar en época de mucho calor hasta 2 riegos diarios. Debemos regar hasta observar que las raíces cambian de color blanco o plateado hasta que sea un color verdoso. Si lo hacemos por inmersión es lo ideal. Pero si regamos con manguera o con pulverizador, esperamos 5 minutos y se vuelve a fumigar con el terzo. La humedad es muy importante para el cultivo de las bandas.
recomendándose una humedad de un 80%, que puede ser fácil de lograr en los climas tropicales. Sin embargo, en la mayoría de los climas puede necesitar rociar con vapor varias veces al día durante el tiempo soleado. En climas húmedos, como dentro de invernaderos, es imperativo que el aire circule continuamente alrededor de las plantas para prevenir enfermedades de hongos y bacterias. La fertilización. El uso de abono es muy importante para producir plantas fuertes con muchas flores. La lavanda puede abonarse en forma regular cuando están en etapa de crecimiento activo. Las plantas deben ser abonadas cada semana. La regla general es aplicar cada vez con un abono balanceado 20-20-20, diluido al 50% de lo recomendado. Cuando no se encuentra en crecimiento activo, 1 o 2 veces al mes es suficiente. Se recomienda regar con agua solamente al menos una vez al mes para evitar la acumulación de sales en la canasta o el pie. Y aquí vemos cómo hidrato yo mis bancos. Yo en un balde con agua, en pleno verano, la sumerjo 1 o 2 veces al día para que esté muy bien hidratada. Depende, si llueve, esa inversión no se la doy, pero trato de que siempre ver las raíces así, con esta coloración verdosa. Vemos cómo se ven cuando no están hidratadas, están blancas o plateadas, entonces nos está indicando que necesita el riego tan necesario para ella. Bueno, y aquí vemos un poquito. Si a la lavanda la tienen en un ambiente cerrado durante el día, abran las ventanas para que ingrese CO2, para que puedan fabricar glucosa, lo que les leía antes. Siempre deben estar ubicadas en ambientes bien iluminados para que las estomas se puedan abrir bien y fabricar energía. De lo contrario, las plantas serán cada vez más debiluchas y deslucidas y no podrán florecer. Lavanda es una planta CAM. Estas plantas se tienen que regar de tardecita a noche para que tengan suficiente agua en el cambio gaseoso que ocurre siempre de noche. ¿Saben qué es plantas CAM? No saben. Bueno, las plantas CAM, algunas orquídeas son plantas CAM. Después vamos a verlo. Y las plantas CAM son los cactus y las suculentas. Si nosotros regamos de día, a la noche esa planta no va a tener el líquido necesario para hacer su cambio gaseoso. Y las estamos regando mal. Entonces, cactus y suculenta, que son plantas CAM, se riegan de tardecita a noche, como en el caso de lavanda, en el caso de la phalaenopsis, los campylocentrum, todo lo que sea hojas gruesas, carnosas. Por eso hablé al principio que las plantas de hojas finas son plantas C3. Estas son plantas CAM y ahí está el éxito de un buen cultivo. Estamos regando de mañana temprano, sus raíces consumen y cae, y en la noche que necesita hacer el cambio gaseoso, no encuentra el líquido para poder hacer la fotosíntesis al día siguiente cuando sale el sol. Las plantas C3 y las plantas CAM hacen su fotosíntesis siempre de mañana. Entonces, hay que cuidar el tema de los riegos. Bueno, y aquí es lo que les he explicado un poquito. Si quieren se los leo más. Las plantas CAM son denominadas así porque abren las estomas en la oscuridad y todo el proceso de intercambio gaseoso ocurre de noche. Estas plantas ingresan CO2 por los estomas, los transforman en malato y lo acumulan en las células, en el mesófilo de las hojas, que por eso son más gruesas y al amanecer poseen un cierto sabor ácido. Cuando finaliza la noche se cierran las estomas y con presencia de luz
realizan la fotosíntesis exactamente igual que las plantas C3. ¿Cuál es la ventaja comparativa? Durante la noche, la humedad siempre aumenta y la transpiración o pérdida de agua será menor, y por otro lado, la concentración del CO2 en el ambiente también es mayor, por la falta de consumo de las plantas que lo hacen de día, y es por eso que favorece la carboxilación. De manera que el tratamiento que se les debe dar a las plantas CAM y C3 es diferente. Las CAM abren sus estomas durante la noche y la absorción se hace del agua, se hace desde el sustrato en ese momento. De modo que se debe cuidar que durante ese periodo tengan suficiente agua en el sustrato. Bueno, el cruce de estas dos especies produjo la extraordinaria Vanda rothschildianum, el color azul intenso que crecerá de forma excepcional y florecerá 2 o 3 veces al año. Las bandas yo las cultivo así, a raíz desnuda. Hay quienes las plantan en maceta. A mí no me convence, porque tienden a podrirse mucho las raíces. Entonces yo las prefiero de esta manera. Pero también las pueden plantar en canastas de madera, unas canastas hechas con varillas de madera que ponen un sustrato más bien grande, una corteza de pino bastante grande, y las ponen allí. A mí me gusta más así, en mi manera. ¿Ven el techito que se ve allí? No tiene más de 30 centímetros. Bueno, ahí están puestas las bandas cuando están en floración. Cuando hace frío, las llevo adentro y las pongo sobre los ventanales para que tenga buena luminosidad, pero que no les da el sol. Bueno, y aquí digo, el sustrato y cambio de canasta, en el caso de que tienen en canasta. Lo ideal es programarlo para la primavera cuando las puntas terminales de las raíces están verdes. La banda tiene sistema de raíces aéreas bien vigorosas y se cultiva muy bien en canastas de madera hecha de listones de madera. Se puede plantar sin sustrato, pero de colocar sustrato debe ser grueso. No es necesario cambiarlas con frecuencia. Si están plantadas en canastas, déjelas hasta que el medio se descomponga. Para trasplantarla, solo coloque la planta junto con la canasta dentro de un recipiente de agua para hacer que las raíces aéreas sean más flexibles y se desprenda el viejo sustrato, sin lastimar las raíces. Vuelva a plantarla en nuestra canasta, un poco más grande de la que tenía, colocando la planta en el centro de la canasta. Recuerde que el sustrato debe ser grande y colocarlo alrededor de las raíces. Las bandas son muy sensibles a la humedad ambiental, al riego y a la luz. Si las cultivamos en condiciones óptimas, suelen florecer varias veces al año con colores brillantes que pueden durar 2 y hasta 3 meses. Pero si enferman o no tienen las condiciones adecuadas de cultivo, perderán sus hojas progresivamente hasta quedarse solo el tallo. Sus hojas deben ser de un color verde intermedio a claro, sin manchas oscuras. Bueno, antes de despedirme, les quiero comentar. La pérdida ahí no hay ninguna raíz que ha perdido el velamen. El velamen, cuando se pierde el velamen, quedan como unos hilos secos, que es indicio de que no está siendo bien atendida. Entonces tenemos que tener control de revisar nuestras raíces. Y siempre he sido enemiga de los químicos. Cultivo la mayoría de mis orquídeas sin químicos, pero en el caso de las bandas y de las phalaenopsis, opté por usarlo porque si no, no me florecen como realmente debería ser. En el caso de los Cymbidium,
Yo le pongo un sustrato que le pongo estiércol de caballo y no le pongo absolutamente 1 gramo de químicos, porque el químico a la larga termina enfermándolas. Entonces, con las sales no se ven muy favorecidas las pobres. Así que, pero en el caso de las bandas es realmente muy importante, muy importante. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, Sí. hola, soy Amparo. He visto, me ha parecido ver una banda dentro de un jarrón de cristal, ¿podría ser? Sí, porque en una época yo las regaba en ese jarrón de cristal. Las dejaba sumergidas, después las sacaba y las colgaba. O sea, es como para estar hidratándolas. Solo para el momento de la hidratación. Por el momento, no son plantas que se pueden poner. Bueno, no sé, acá tenemos un especialista en hidroponía, así que no sé cómo lo haría. Pero las bandas las tienes en semihidro. No, bandas todavía no he hecho el experimento. Pero sí necesitan más aireación que el resto. Por eso que cuando justo dice Luisa que también tiene mucho estoma en las raíces, por eso es que seguramente las bandas no le van muy bien en lugares confinados, porque no hay intercambio gaseoso. Sí, sí. Entonces, a menos que sea muy, como hace algunos que hacen una malla y le ponen chic de coco, pero grueso, entonces entra mucho aire. Claro. Están como naturalmente crecen las cortezas. Sí. Más abiertas. Las he puesto así. Más abiertas. Ah, bueno. Porque Parece yo que- compré una que iba en un eso de cristal. Ah, Bueno, yo iba al vivero y cada vez que la veía me daba pena, porque la veía ahí las raíces cada vez más negras y poniéndose. Y al final un día me dijo la chica, mira, si quieres la banda que veo que la quieres, que va a detrás, digo, no, es que la veo que la están maltratando, es que la están matando, no la ves que se está muriendo. Y que si quieres llevártela, te la dejo más barata. Y digo, acá, y lo primero que hice fue sacar Está muy bien. todas las raíces que se dieran, intenté lavarla Claro. con eso, con agua para esto, y al final corté, pues tenía 2 chiquinas verdes, preguntando, me dijeron, córtaselo todo, eso, digo, que no tiene vida, no está, ahora está sacando nueva. Le corté todo, las colgué y empezaron a rebrotar. Sí. Y luego le puse la rejilla esa para ponerle un poco, que tuviera un poco abajo de corteza y chip de coco. Sí, no, la piedra, como me dijeron, la corteza. Entonces, pues yo como mucho coco, dije, pues entonces están flotando y sacando. La otra que tengo sí que la compré larga, ahí suelta, y bien, pero esa me ha costado sacarla pegada, está preciosa. Bueno. Una raíz de como mi dedo de bola. Buenísimo, buenísimo. Bueno, no son difíciles de cultivar, simplemente el riego hay que tenerlo muy pendiente, siempre observando. Yo creo que es más. Bueno, a mí se me han muerto por falta de iluminación. ¿Vale? Porque la luz que tengo de las otras para la banda no es suficiente. No. La banda necesita mucha iluminación. Igual que la carleta. Sí. La caldilla menos. Yo las caldillas tengo las también. Pero las bandas les falta iluminación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Sí. Sí, por favor, es Luisa, disculpe que he venido tarde y no. Igual lo ha dicho, pero ¿qué oscilaciones de temperatura? Porque estoy viendo también ahora que algunas compañeras diciendo lo de la importancia de la luz, que necesita más luz, ¿no? Sí. ¿Qué orientación? Porque, por ejemplo, tengo diferentes orientaciones en casa, ventanas. ¿Qué orientación me recomendaría para poner la banda que he comprado hoy? Y porque no quiero que me suene. Claro. Bueno, si es sobre un ventanal del sur. Del sur. Sí. Perfecto. Ahora, si las va a tener en el exterior afuera y está protegida, al norte. ¿Al norte? Sí. Vale, al norte. Pero podría en el exterior. Hablo en la zona en que vivo, soy de la Ribera del Chuque, Ribera Alta. Allí pues tenemos temperaturas que pueden llegar a los 40 en verano y a los -2 días concretos en invierno, pero son 2-3 días, pero claro, esos días tienes que entrar las plantas porque te las abrasa. Porque aún acá en Valencia que no hace frío, las cattleyas en invierno no me funcionan bien. Entonces yo las pongo adentro de casa, en un ventanal, mirando al sur, y entonces tienen la luz del
sea, tiene iluminación, pero normal, no el sol directo. Y después, si las tengo afuera, las tengo mirando al norte, pero no con sol, no con sol. O sea, tiene un techito, pero para ella es suficiente, porque la misma altura del edificio hace el corte de sombra. Entonces no tiene sol directo. Pero sí necesito a veces hidratarla hasta 2 veces en el día. ¿Hasta qué temperatura diríamos que puede soportar una manta, tanto de frío como de calor? Mínimo 12, 15, allí lo dije, si lo tiene lo pasamos de vuelta para que lo veas. Sí, por favor. Ahí está. Bueno, leo esta partecita. Las temperaturas mínimas no deben bajar de los 10 grados centígrados. Y las máximas no sobrepasar los 35. Y entre los 15 y los 20 grados en la noche, durante la noche. Bueno, otra cosita acá no te puedo decir. Te comento, principalmente es la luminosidad lo que les puede afectar, más que hidratarla siempre. Pero si no tienen buena luz, no te van a realizar fotosíntesis. Entonces si hay que buscar. Se muere. Ahí está. Por resumir, he entendido que si la pongo en el interior, orientación sur, y si la sacara en el exterior, sur, o puede ser un pero con una cortinita. Con una cortina. Ya, que no tenga un sol directo. Vale. Y si la sacara al exterior, norte y protegida con techo. Ahí y está. Siempre teniendo en cuenta esas temperaturas. Ahí está. No, de nada. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya servido. Me parece mucho esa. Sí. Mira cómo... Si quieren hacer alguna pregunta de otras orquídeas que tengan, el señor me preguntó de Cymbidium, por un problemita que tuvo, que tiene las puntas amarronadas. Bueno, yo quería aclarar que las caleyas, por ejemplo, también son respiración campo. Lo digo porque mucha gente las orquídeas que tienen la textura dura, gruesita, son plantas CAM. Esas se deben regar de tardecita a noche. Las que son plantas C3 son las de hojas finas. Pero ellas dos hacen la fotosíntesis a la mañana. Pero el agua la necesitan de noche. Yo no el cambio porque yo la camellia la regaba con todas. A la misma vez, por la mañana temprana, antes de que pegara el sol, pero me dijeron no, y estuve leyendo que era mejor tarde, noche para... Claro, porque son plantas CAM. Son como los cactus y las suculentas. El que las riega a la mañana la está regando mal. Ahí está. Y entonces, desde que le cambié al riego por la noche, están tirando el sol que tienen y el... Claro, ya, sí, porque son plantas CAM. Ellas durante el día están como dormidas, no hacen nada. No abren las estomas, para nada. Las abren a la noche, a tardecita noche. Lógicamente, en invierno no vamos a regar tardecita noche. Lo hacemos tipo 6 de la tarde, 5:30. El tema es que a la noche tenga suficiente líquido, que no se haya caído, evaporado, porque si la regamos a la mañana, así sea al mediodía, para la noche no va a tener suficiente agua. Me han salido como unas manchas oscuras. La tengo orientada al suroeste, debajo de un porche, colgada, junto a los dos Cymbidiums que no me han florecido, las tengo un año y no me han florecido. Y yo no sé si es porque no les doy bastante riego, porque estoy con el chip de no regues mucho una orquídea que se puede podrir. Entonces, como tengo esa mentalidad para las hipnosis, pues he cogido esa mentalidad también para todo. Mira, la de las plantitas. Es mejor que se puedan de tanta agua. Y yo como que estoy esperando que las Cymbidiums y la caleya me den flores, y ahí están paraditas y no. La cacleya, observa si la mancha negra sigue agrandando. Si sigue agrandándose, puede ser un hongo.
alguna bacteria, ¿está? Si sigue agrandando. Yo cuando tenía ese tema, yo tomaba un fibrón y le hacía un redondelito a la marca. Si me pasaba esa medida, si seguía avanzando, era ya necesitaba productos, ¿eh? Sí, sí, para el problema que puede ser un hongo, sí. Esa es la manera. Si no se agranda es porque puede haber sido una quemadura de sol. Sí. ¿Ya? Puede ser porque le da ahí el sol de la tarde. Y Eso. aunque está debajo de un porche y ese porche tiene un jazmín que hace como un toldo natural, sí que es verdad que en los días más calurosos, el sol es más potente en verano, pues filtra el jazmín. Sí. Y puede ser que... Y si llueve y queda una gotita de agua que salpicó ese sol y marcó, seguro. Sí. ¿Necesitan agua las Cymbidiums y las calellas o son buenas para la hipnosis? ¿Las Cymbidium las tienes al exterior? Sí, junto a la calella. ¿Y qué sustrato tienes en ella? Tengo corteza de pino y debajo le he puesto para que drene bien pedregullo. Atlita y carbón. Un poquito de atlita y encima un poquito de carbón. Y enseguida ya corteza de pino bien apretadita. Sí. Y ahí están en las macetas colgantes, de esas que hay colgantes de la pared de cerámica, tipo cordobesa. Sí. Pues de esas. Bueno, ¿y cuánto hace que las tienen esa macetita? Las he trasplantado este año. Porque cuando las compré, las dejé en la misma maceta que venían, pero las puse dentro de esa maceta de cerámica, pero con la misma maceta de plástico que venía. Bueno, no te florece porque no tiene comida. Porque tú cuando compras un Cymbidium... Una Cymbidium te va a dar una buena floración cuando tiene mucha comida en su recipiente. Si la tenemos en una macetita así, te va a dar unas varitas cortas, una. Si te da dos, es un milagro. Pero si pones una maceta así, te va a lo mejor demorar un año en florecer. Pero cuando pasó ese año, te va a dar 5 y 6 varas. Porque va a tener 5 o 6 pseudobulbos creciendo y se potencia la floración. Yo no le pongo químicos a mi Cymbidium, pero sí les pongo estiércol de caballo. El tema del estiércol de caballo que yo intenté conseguir aquí, me vendían unos sacos que eran repesados, ¿sí? Estiércol de caballo. No, es estiércol de caballo con tierra. Entonces, no le gusta la tierra a los Cymbidium, porque son epífitos, ellos se crían en la naturaleza, en las hojarascas, entonces no podemos poner tierra, por más suelta que sea. Muchos le ponen humus, que es una tierra hecha de los lombrices, ¿no? O sea, eso todavía es aceptable, pero no tierra. Entonces yo consigo estiércol, pero que no seas de cama, con cama, que no sea de hípico o de alguien que tiene cría de caballos, que saca toda esa cosa que se le mezcla en los lugares, en los establos, y eso es lo que te vende, porque ahí va la cama, va el orín del caballo, que es muy fuerte y no le gusta. Sí le gusta eso para las rosas, para un helecho, pero no para las orquídeas. Ese material que a veces dice, no, yo voy al hípico y me dan, no, las orquídeas no van con eso. Eso es lo que va cayendo por el camino. Claro, no, sí, es lo más limpio. Sí, claro. Ahí está. La cambio de recipiente. Sí, dale, le pones más y buenos riegos. En verano, buenos riegos. De invierno menos, de invierno menos. Y una de las cosas que hay que aprender el tema de los Cymbidium es que una vez que florecen y se forma ¿cómo es la bráctea? Esa bráctea que queda, porque el Cymbidium es así. El Cymbidium, las hojas de los Cymbidium son 3 nada más, 3. Lo otro que vemos son brácteas. Entonces, esas brácteas, cuando están secas, que las tenemos, usted habrá visto, brácteas secas,
hay que tratar de desprendérselas. Aunque ya no tenga hojas, se la desprende, porque ahí es donde se van a juntar los bichos y es donde pueden llegar a la raíz y podrir las raíces. Entonces hay que limpiar mucho las plantas de la cimbidia. Seguro, si no se la quita, se queda retenido la humedad y sale Claro, hongo y todo. Claro, ¿no? y a cualquier bichito se deposita ahí, Sí. y queda ahí. En todas las orquídeas que tengo, cuando se seca eso, no sé cuánto. Brácteas, son brácteas. Y ya me dice, ¿por qué le quita eso? Digo, porque ahí es donde se van a esconder los bichos, se van a esconder Claro, los y hongos el agua todo. también, a veces de una lluvia, Claro, se queda retiene, retenida se y pudre eso pudre el bulbo. Nos daña, ¿no? a la larga sí le perjudica. Así que bueno, ha sido un placer Bueno. estar con ustedes. Bueno. Está saliendo como